Es con muchísimo placer y con muchísimo orgullo que damos la bienvenida por parte de la Universidad de Córdoba en esta iniciativa que hace ya, en noviembre de 2022, desde la Cátedra de Resolución de Conflictos, y también agradecer también a todas las personas que han sido involucradas en este proyecto. Me propusieron esta idea, propusieron al Vicerrectorado de Igualdad, Inclusión y Compromiso Social de realizar una serie de debates a alto nivel sobre la cuestión del feminismo, o bien hablar de feminismo del siglo XXI, para tener un diálogo moderno sobre lo que estaba ocurriendo, ¿no? Lo que estaba ocurriendo, un movimiento que cada vez más fuerte, pero que sí que cuando las cosas tienen su impacto, tiene una reacción, y razonar también sobre esta reacción machista que tenemos, que existe al día de hoy. Y por eso me gustó y estoy muy contenta, me gustaría agradecer a Manolo Torres, al director de la Cátedra de Resolución de Conflictos, a Cristina, que ha sido el alma de toda esa organización, también a Octavio Salazar, que está aquí, muchísimas gracias, por todos los altibajos de ese momento, pero lo bueno, también me gustaría dar las gracias a Marta Jiménez, para moderar ese debate, y a las invitadas de hoy, Ana Caballé y Beatriz Renea, todas invitadas de un nivel muy elevado, y que han decidido dedicar su tiempo en esa semana, que sabemos ya que como es complicado el mes de marzo poderse mover y estar en Córdoba. Y muchísimas gracias a hablar de feminismos y historia del feminismo. Estamos muy contentas desde el Vicerrectorado de Igualdad y Compromiso Social, estamos muy contentas de lo que se está haciendo de forma transversal en la Universidad de Córdoba. Aquí tenemos la directora de Igualdad, Silvia, que quiero darle las gracias para estar aquí hoy, y así como la decana de Ciencia, muchísimas gracias, y dar las gracias a todas las personas que habéis venido, estudiantes, veo mucha cara joven, y todas personas de toda la ciudadanía, que finalmente hemos empezado ese diálogo entre la academia y la ciudad. Era eso que se quería tener, ese contacto con la sociedad, ese compromiso social que llevábamos pidiendo desde hace tiempo. Por otro lado, quiero agradecerle este marzo, inauguramos con el primer acto de la sesión de marzo del ciclo Nosotras construimos igualdad, te sumas, donde desde Igualdad de Córdoba queremos que todos los servicios, los centros, todas las cátedras, las aulas, se sumen a este proyecto de construir igualdad. Construir desde proponer y crear un nuevo modelo de igualdad. Y nada, y con esto quiero terminar con una frase que dice: la pequeñez separa, la amplitud une. Deje que seamos grandes, generosas. Dejen hacer de lado el cúmulo de complicadas mezquinidades para quedarnos con las cosas vitales. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Sara Pinchi. Ella es vicerrectora de Igualdad, de Inclusión y de Compromiso Social de esta Universidad de Córdoba. Bienvenidos, bienvenidas a todos, a todas. Da gusto ver este salón de actos así, de lleno de gente. Espero que tengáis muchas ganas de escuchar y también luego de opinar y de hablar, porque este va a ser un acto de ida y vuelta. Va a ser en una primera parte una conversación en este escenario, y después nos gustaría que esa conversación se trasladara a vosotros. Quiero dar las gracias a la Universidad de Córdoba, a las cátedras UNESCO de Resolución de Conflictos y a la Cátedra Leonor de Guzmán por estas sesiones que comienzan hoy sobre feminismos. La universidad está claro que tiene que estar en la ciudad y hacer ciudad, y el feminismo es un tema central en cualquier ciudad o en cualquier pequeña villa, en todas partes, en unos tiempos en los que, por desgracia, la emocionalidad está sustituyendo a la reflexión sosegada, los deseos están sustituyendo a las leyes y el tribalismo al cosmopolitismo, como dice la pensadora Rosa María Rodríguez Magda. Hemos descubierto
últimamente, que por desgracia no hay cosas más tóxicas últimamente que la sentimentalización de la vida pública. Por eso hemos venido a conversar sobre razones y no sobre sentimientos, porque entre las muchas cosas que no deseamos es que el feminismo se deje arrastrar, como digo, por esa sentimentalización. La primera sesión de este ciclo, como ya sabréis todos y todas, se titula Feminismo o feminismos, de la teoría a la acción. Y hemos reunido para conversar a dos mujeres que personalmente se acaban de conocer hace unos minutos aquí en Córdoba, aunque se conocían de leerse y supongo de verse por las redes y en otros foros. Dos mujeres estupendas que os voy a presentar. Comienzo, si me permite, Beatriz, por Ana, la experiencia es un grado. Ana Caballé, escritora, crítica literaria, profesora de literatura española en la Universidad de Barcelona, donde también dirige la unidad de estudios biográficos. Es presidenta honoraria de la Biography Society y presidenta de la Asociación sobre Género y Cultura Clásicas y Modernas. Yo felicito. Ya no. Bueno, pero felicito por este nombre porque es fabuloso. Ha publicado libros sobre Francisco Umbral, sobre Carmen Laforet, sobre Concepción Arenal y es autora de un libro que os recomiendo, si no habéis leído, El feminismo en España, la lenta conquista de un derecho, donde se pregunta cosas tan nucleares como qué es el feminismo y por qué debe interesarnos. Además, Ana Caballé es Premio Nacional de Historia. Bienvenida a Córdoba. Muchísimas gracias, Marta. Y Beatriz Ranea es doctora en Sociología y Antropología, profesora asociada en la Universidad Complutense de Madrid, autora del libro Feminismos, antología de textos feministas para uso de las generaciones más jóvenes y de las que no lo son tanto, y junto a Rosa Cobo coordinó el breve diccionario de feminismo, ambos publicados por Catarata. Como investigadora, su tesis doctoral versó sobre la masculinidad hegemónica y la prostitución femenina. Ha sido invitada como experta independiente en materia de trata de seres humanos para la Comisión Europea y ambos son dos resúmenes muy escuetos de sus interesantísimas biografías. Bienvenida, Beatriz, a Córdoba. Gracias. También. Quiero comenzar la conversación poniendo el foco en las dos generaciones de feminismo que representáis aquí esta tarde. A mí me parece de una diversidad muy enriquecedora. Creo que vais a aportar puntos de vista desde vuestras dos realidades fantásticos y me da pie a haceros la primera pregunta. Si realmente existe un feminismo hegemónico, como lo llaman, o si la hegemonía del feminismo está más bien en una diversidad más horizontal. Por ejemplo, Ana. Pues, bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias, Marta, por la presentación. Encantada de compartir esta sesión con Beatriz y muchísimas gracias al Rectorado de Igualdad de la Universidad de Córdoba por la invitación y a Camilo Salazar, compañero de Clásicas y Modernas durante tanto tiempo y un hombre que además es un ejemplo, un modelo de lo que pueden hacer los hombres en relación al feminismo, ¿no? Que es luchar, digamos, mano a mano con las mujeres. Entonces, bueno, la primera pregunta de Marta, ¿un feminismo o feminismos? Yo creo que indudablemente tenemos que hablar de feminismos. Es decir, cuando hablamos de feminismo estamos hablando de algo que atañe la mitad, digamos, de la humanidad, la reivindicación de los derechos de las mujeres en relación a la igualdad. Y es imposible que todas las mujeres estemos de acuerdo en un concepto único de feminismo. Indudablemente hay que hablar de feminismos de muy variada tipología, de la misma medida que también podemos hablar del feminismo como algo que tiene una naturaleza muy plural. El feminismo es un movimiento, digamos, asociacionista, es una teoría política, empezó siendo un movimiento estrictamente reivindicativo de los derechos de las mujeres y yo creo además que en el fondo es una lucha por ideal civilizatorio duro, diferente. Entonces, en la medida en que el feminismo abarca
las posibilidades que tenemos con los feminismos. Beatriz, y voy a hacer mientras no va bien. No. Ah, sí. Uy. Ahora. ¿Ahora? Ahora. Buenas tardes. Sí, ¿no es demasiado? Vale. Buenas tardes y me sumo a los agradecimientos. No se escucha raro, ¿no? Sí. Esto se llama la tiranía de la técnica. Vamos a ver ahora. ¿Sí? ¿Se oye bien a viva voz? No, ¿verdad? ¿No? ¿Ahora? Si no cojo el micrófono. Pero este a lo mejor es incómodo para... Con micro. Bueno, Utilizamos el micro. Si está pegado, a Marta así pegado se oye bien. Si lo pegáis así, a lo mejor es más cómodo. Sí. Perdonad por este momento técnico, pero suele ocurrir, son cosas del directo. ¿así se oye mejor? Sí, pues ¿Sí? Vale. Bueno, pues voy aquí con estas. Bueno, pues buenas tardes de nuevo. No, se oye bien, ¿no? A ti vamos a darte el inalámbrico, Beatriz. Pues no se oye. ¿Ahora sí? Venga, ya. Vale, pues sí, ¿no? Bueno, pues buenas tardes y muchísimas gracias a la organización, a las organizadoras por invitarme, que es un privilegio estar aquí compartiendo escenario con vosotras. Y en concreto quería agradecer a Cristina Coca y a Octavio Salazar por la cariñosa invitación. Y bueno, que además me gusta mucho que esto sea un diálogo intergeneracional, porque yo siempre he dicho, bueno, esto que decían las maestras feministas de siempre, ¿no? Aquello de porque fueron somos, porque somos serán, y necesitamos reconocer la genealogía feminista, el trabajo de las generaciones que nos han predecedido, de las que hemos aprendido mucho y seguimos aprendiendo, y creo que es necesario habilitar canales de encuentro, de intercambio, y la cuarta ola sin duda es un espacio donde esto se ha producido previa a la pandemia. Ahora vemos que la situación es un poco distinta, pero sí que nos sirve de ejemplo como elemento, bueno, en el que se articula el feminismo con un carácter intergeneracional. Y ahora ya sí, con la pregunta, pues coincido con Ana. Yo soy más favorable a hablar de feminismos en plural o diversas corrientes dentro del feminismo, porque sin duda hay diversidad de planteamientos y de abordajes de la realidad social, y además feminismos que creo que se van nutriendo también los unos a los otros, y eso es lo que hace que el feminismo siga avanzando, ¿no? Que no se quede como algo estático, sino que sigamos avanzando, cuestionándonos, reflexionando conjuntamente y nutriéndonos las unas a las otras. Y esto es importante destacarlo porque a veces cuando hacemos genealogía feminista hablamos de las olas del feminismo como elemento que nos sirve para catalogar y para situarnos en las diferentes épocas en las que el feminismo ha sido un movimiento masivo y ha tenido momentos de mayor producción teórica, es decir, que las olas nos sirven para ubicarnos, pero a veces este elemento de las olas o esta categorización a través de las olas parece que traslada a la opinión pública una idea de que el feminismo ha sido un todo homogéneo, ¿no? La primera ola, la segunda, la tercera, como si todas las feministas pensasen lo mismo en esas olas. Y sin embargo lo que nos encontramos cuando estudiamos las olas del feminismo en profundidad es siempre cierta diversidad de planteamientos, porque como decía Ana, en el feminismo participan mujeres diversas, colectivos diversos, ¿no? El feminismo se caracteriza por estar muy fragmentado en muchas asociaciones, colectivos, incluso mujeres que participan y que también participan en partidos políticos, en sindicatos. Es decir, que se caracteriza por la diversidad y por eso hay diferentes planteamientos, y a mí me gusta siempre pues moverme a épocas anteriores para ilustrarlo, como el periodo de las sufragistas, donde parece que las sufragistas eran un todo unitario y homogéneo, y sin embargo había diferencias entre ellas y se organizaron de forma diferente cuando Emmeline Pankhurst dijo, bueno, vamos a utilizar otras tácticas porque así no nos escuchan, ¿no? O en los años 60, en los años 60 y 70, en el movimiento de liberación de las mujeres, si miramos a Estados Unidos, que es el contexto, ¿no?, donde más se ha estudiado y donde más riqueza quizá tenemos a nivel teórico,
ahí nos encontramos muchas corrientes feministas y por eso es difícil hablar de un feminismo único, ¿no? Desde el feminismo liberal que defendía Betty Friedan, el feminismo radical de Kate Millett y Shulamit Firestone, las feministas socialistas, ¿no? Que plantean las teorías duales en las que se incorpora también el análisis del capitalismo, ¿no? Y la intersección con el patriarcado, los feminismos negros, ¿no? El feminismo que empieza a visibilizar el lesbianismo y la diversidad sexual, es decir, que tenemos una gran riqueza, una gran variedad de planteamientos y por eso tratar de homogenizarlos todos oculta esa riqueza, ¿no? Abundando en lo que dice Beatriz, la diferencia sería muy parecida a como en el siglo XIX se hablaba de la mujer y ahora hablamos de las mujeres. Evidentemente no existe un modelo de mujer, eso es una abstracción que no tiene ningún sentido y de la misma manera que ya no hablamos de la mujer, sino que hablamos de las mujeres, no hablamos de un feminismo, sino que hablamos de un feminismo muy plural. Me ha encantado que hables de esa genealogía del feminismo, Beatriz, porque creo que esas pioneras del feminismo, al menos en nuestro país, hablo por ti, Ana, si me permites, creo que lo habéis hecho muy bien, viendo la fuerza del movimiento feminista en nuestros días, la inclusión de tanta y tanta y tanta mujer joven, lo que ocurrió hace unas pocas manifestaciones del 8M, que fue algo histórico y, no sé, que existan pensadoras de la juventud y de la valía de Beatriz, también significa que esas piedras que comenzaste a poner hace algunos años, no muchas mujeres, porque en los 70, en los 80 no había muchas mujeres ni que se atrevieran a declararse feministas, creo que esto es algo que hay que poner en valor y, aunque parezca muy claro hoy, habéis luchado contra viento y marea y me ha gustado mucho que aludas a esa genealogía y creo que tenéis que estar orgullosas. Sí, efectivamente. Yo creo que a veces las feministas tendemos, digamos, a ver el vaso medio vacío en lugar de medio lleno. Las aportaciones que ha hecho el feminismo en los últimos años han sido espectaculares, pero yo quería recordar que hace, pues no sé, estoy hablando de 2008, 2010, tampoco hace tantos años, en las clases de literatura española, que son las que doy yo, pues cuando introducía la mirada de género, introducía, pues en fin, conceptos feministas para hablar de la literatura española, veías un panorama de, otra vez esta mujer ahora con el feminismo, qué pesada. Ya no digamos los chicos diciendo, ostras, otra vez. O sea, había como unas caras de hastío diciendo, este tema no nos interesa nada. Eso ha cambiado espectacularmente y ahora realmente, pues como decías, las jóvenes, las generaciones jóvenes, bueno, se han vinculado, se han comprometido con el feminismo de una forma masiva y yo creo que esto es lo que lo ha cambiado todo, porque ha convertido el feminismo en un movimiento socialmente transversal que cubre todas las generaciones y el hecho de contar con la gente joven, chicos y chicas, porque antes, por descontado, que en todo caso eran las chicas. No, ahora hay muchísimos chicos comprometidos. Entonces, bueno, a mí esto me parece que no tiene vuelta atrás y que nosotras, hombres y mujeres, nos tenemos que sentir muy orgullosos de los avances que ha conseguido el feminismo en los últimos años, que quedan cosas por hacer, que hay problemas, que hay resistencias, que hay reacciones, indudablemente. Alguien ha dicho en alguna parte que la vida sea fácil. No lo es, tampoco el feminismo será fácil, ¿no? Pero reconozcamos todo lo que hemos ganado. Pero hablando de los problemas, os lanzo la primera pregunta a las dos, me da pena que tengáis que compartir micro, pero bueno, así la técnica. El movimiento nació y evolucionó como un movimiento inclusivo. Esto es algo hoy día puesto en cuestión por algunos sectores. ¿Continúa siendo un movimiento inclusivo el feminismo? Bueno, a mí me gustaría pensar que sí. Lo que pasa es que nos encontramos en un momento en el que no es tan fácil dar un sí cerrado y certero, ¿no? No tenemos tantas certezas como quizá en el pasado. Y yo creo que sí que lo que creo, ¿no? O el deber ser del feminismo, sí que creo que debe ser un movimiento inclusivo y además interseccional, que esto es algo que también se pone sobre la mesa cuando hablamos de feminismos, ¿no? La necesidad de reconocer
que no hablamos de una mujer, como decía Ana, sino que hablamos de mujeres y que estamos atravesadas por diferentes ejes de discriminación, de opresión, y que tenemos que tener en cuenta que no es solo el género lo que nos condiciona, sino que también es lo que somos a nivel de clase social, de orientación sexual, la edad, ¿no?, la etnicidad, el estatus migratorio, las discapacidades, todos esos elementos que hay que incluir y que se están incluyendo en la agenda feminista, ¿no? Que no hablamos de desigualdad de género así de una forma tan genérica, sino que hablamos de las diferentes ejes de opresión, ¿no?, y de desigualdad que atraviesan la vida de las mujeres y que nos posicionan a unas y otras en lugares diferentes en la estructura social, y eso hay que reivindicarlo, ¿no?, y trabajarlo, ¿no?, para trabajar desde ese feminismo interseccional, que no se olvide de esa perspectiva. Y en cuanto a si es un movimiento inclusivo, yo diría que eso, como decía, que sí que debería serlo, porque el feminismo no se puede permitir dejar a mujeres en los márgenes, ¿no?, en la periferia, excluir. Vale. Digo, esto de los micrófonos. Y por ejemplo, o sea, yo sí que creo firmemente, ¿no?, en el debate que tenemos actualmente. Sí que creo que el feminismo debe ser, por ejemplo, transinclusivo, ¿no? O sea, que las mujeres trans siempre han estado en el feminismo y creo que deben seguir estándolo, ¿no? Y eso es uno de los debates que se está poniendo también sobre la mesa en la actualidad. Y hay un elemento también importante a mencionar en esto, y Rita Laura Segato el otro día en el Encuentro Internacional Feminista abordaba algunas de estas cuestiones, y es que tenemos que aprender entre nosotras también a tener otro tipo de relaciones, porque últimamente muchas feministas nos autocensuramos en espacios. Yo pocas veces hablo así tan abiertamente como puede que vaya a hablar hoy, y en las redes sociales nos autocensuramos muchísimo, porque a nada que se introduce un matiz, una duda, una pregunta, un planteamiento que no tienes tan firme, que no estás posicionada en uno u otro espacio, ya aparece una crítica, y no constructiva sino destructiva, y no solo por parte de los que podemos identificar como trolls, ¿no?, la reacción antifeminista, sino también por propias compañeras feministas. Y eso no dejan de ser mecanismos de silenciamiento de las mujeres, que son lo que tradicionalmente hemos experimentado las feministas, ¿no? Y a mí lo que me entristece es que incluso dentro del feminismo esto se ponga en marcha, ¿no? Creo que tenemos que articular espacios de encuentro en los que podamos interactuar, dialogar, razonar, reconocernos, que esto es lo fundamental, las unas a las otras, y poder plantear dudas, matices, porque esto es fundamental para seguir manteniendo el pensamiento crítico. No creemos, somos feministas porque creemos en otro mundo posible, y también porque no creemos en los dogmas totalizadores, ¿no?, que nos imponen un pensamiento único, sino que creemos en el pensamiento crítico que nos hace avanzar, y creo que para eso es necesario normalizar el disenso, ¿no?, entender que, bueno, he citado antes a Rita Laura Segato y luego la he olvidado. Rita Laura Segato lo que plantea es que el feminismo tiene que ser de un pluralismo radical, ¿no?, reconocer que somos plurales y que hay diversidad de planteamientos, y en ocasiones algunos planteamientos pueden ser divergentes porque es un movimiento social muy amplio, ¿no?, y hablamos de feminismos, y hay que normalizar que no en todo podemos estar de acuerdo, ¿no?, y que podemos luchar batallas sobre asuntos en los que no estamos de acuerdo, pero a nivel estratégico creo que tenemos que seguir estando unidas en algunas circunstancias, como por ejemplo el 8 de marzo, ¿no? Y en normalizar el disenso, por poner ejemplos de esa genealogía, retomo otra vez a las sufragistas, porque a pesar de que tenían disensos sobre las tácticas para utilizar para conseguir el sufragio, se respetaban mutuamente, se reconocían, ¿no?, las unas a las otras. Y en esta idea de normalizar el disenso retomo también a otras pensadoras como Nancy Fraser y Judith Butler, que son pues las pensadoras contemporáneas de las más importantes a nivel filosófico y de ciencia política, y ellas dos tienen unos fuertes disensos en torno a los planteamientos sobre el reconocimiento, la redistribución, y sin embargo entre las dos tienen un intercambio intelectual mutuo que es muy interesante abordarlo y ponerlo siempre como ejemplo, porque tienen planteamientos en muchas cuestiones que nos podrían parecer antagónicos, pero no se quitan el carné feminista que diríamos hoy, ¿no? No son dadoras ni expropiadoras del carné feminista, sino que se reconocen, dialogan, se argumentan y lo hacen con tiempo, que es algo necesario, ¿no? Decías lo de los debates sosegados, yo creo que es fundamental, y recuperar todo eso que Remedios Zafra también teoriza en torno a la necesidad de pararnos un poco, de tener tiempo para pensar y no reaccionar al instante, porque eso
nos ubica en la lógica de lo inmediato y de no pensar, ¿no?, que estamos hablando con compañeras con las que podemos estar en desacuerdo en algunas cuestiones, pero con las que nos une la lucha feminista, ¿no?, y quizá un mismo objetivo final, ¿no? Te repregunto sobre algo que ha dicho, ya le he dado un micro, vamos a probar, a ver Beatriz cómo va. Te repregunto sobre algo que ha dicho Beatriz, Ana, sobre la libertad y la autolibertad dentro del propio seno del feminismo. ¿Vivimos horas bajas ahora mismo con respecto a esa libertad? Bueno, realmente el feminismo y todo en general se está enfrentando a un movimiento, a la importancia que tienen las redes sociales y al nivel de hostilización que las redes sociales enrarecen muchísimo los discursos de todo tipo, también el feminista, ¿no? Entonces, bueno, las horas bajas, bueno, como decía Beatriz, efectivamente las podemos visualizar en esas dos manifestaciones que habrá el 8 de marzo convocadas, dos manifestaciones como antitéticas, como el otro día, pues en las puertas del Congreso estaban dos grupos de mujeres enemistadas, enfrentadas. Estamos ofreciendo una imagen del feminismo que no tiene nada que ver con esa voluntad inclusiva que yo creo que el feminismo y los feminismos tienen, ¿no?, de por sí. Entonces, yo creo que en ese sentido sí que estamos en horas bajas porque no conseguimos resolver, digamos, un problema que el feminismo histórico clásico tiene en estos momentos y que no tenía previsto. Y el no tenerlo previsto, digamos, que le ha sorprendido muchísimo y ha reaccionado de una manera, en mi opinión, demasiado visceral. Es evidente que el feminismo no puede, siendo un movimiento inclusivo como es, no puede enfrentarse al movimiento trans, tiene que aceptar una ley trans. Otra cosa es que quizá el Ministerio de Igualdad y la ministra de Igualdad, Irene Montero, no haya conseguido un consenso político, un consenso social, de manera que una ley que es necesaria porque reconoce los derechos de muchas personas que así lo exigían, no haya conseguido explicarlo bien y que esto alcance el consenso social que algunas leyes tan atrevidas como esta necesitan, ¿no? Entonces, a mí en ese sentido me parece fantástico, digamos, la apuesta de este curso, de este seminario y ese diálogo intergeneracional, porque creo que ahí las generaciones son distintas y estamos obligadas a entendernos desde perspectivas feministas distintas. Es posible que el feminismo histórico le cueste aceptar algunas cosas que de alguna manera atentan contra, digamos, una convicción que tenía habitualmente asumida hasta ahora. Mujer, hombre, un sistema absolutamente binario de división social. Bueno, estamos tendiendo a una sociedad distinta donde parece ser que este sistema binario está impugnado. Pues igual tendremos que aceptarlo en el futuro, que nos obliga a un cambio de planteamiento. El feminismo, como decía Beatriz, se tiene que estar reformulando continuamente las cuestiones más esenciales. ¿Por qué? Porque la sociedad cambia a una velocidad de vértigo. Entonces, horas bajas, en parte sí, por esa situación que no conseguimos resolverla adecuadamente y que solo la podremos resolver con muchísimo diálogo, con mucho debate y efectivamente con unas emociones mucho más contenidas de lo que las estamos teniendo ahora. Por favor, y dejando la violencia verbal, por supuesto, fuera del debate feminista. Habéis puesto las dos encima de la mesa algunas de las leyes de los derechos conquistados para una nueva generación de derechos feministas que ha aprobado el actual gobierno de coalición progresista. Desde el Ministerio de Igualdad, como todos sabéis, se han empujado leyes sobre el aborto, sobre la libertad sexual o sobre la identidad, por supuesto no exentas de polémicas, de objeciones, incluso de divisiones dentro del propio seno del gobierno de coalición. Pero me apetece mucho poner el foco en lo positivo y en lo histórico que tiene la aprobación de estas leyes, que creo que se están viendo empañadas por tanta polémica y que, os pregunto, ¿su aprobación significa una cierta madurez y una cierta sensibilidad feminista de este país hacia los derechos de las mujeres?
Pues yo creo que en parte sí, y sobre todo lo que significa es que el Gobierno y en este caso, ¿no?, los partidos progresistas se han hecho eco del clamor popular, de las movilizaciones feministas, y por eso es importante reivindicar la importancia de que el feminismo es más fuerte cuanto más muestra el contrapoder en la calle, ¿no?, cuanto más se muestra unido en la calle, aunque seamos feministas diversas, ¿no?, en diferentes corrientes, pero sí que creo que el 8 de marzo es el espacio, el 8 de marzo, el 25 de noviembre son espacios en los que siempre hemos caminado juntas, ¿no? Y el 18, o sea, el 8 de marzo del 2018, ¿no?, cuando se plantea la primera huelga feminista, eso es recogido por el Gobierno, ¿no? Es recogido porque las calles se desbordan en todas las ciudades, incluso en pueblos hay manifestaciones feministas, ¿no? En los años previos las feministas centralizaban las manifestaciones para tener más visibilidad, ¿no? El Tren de la Libertad o la Marcha Estatal contra las Violencias son manifestaciones que se realizan en una única ciudad concentrando feministas de diferentes partes del Estado para tener mayor visibilidad, ¿no?, para que la manifestación sea multitudinaria. En 2018 eso no es necesario porque se desbordan todas las ciudades, ¿no? Las feministas llenan calles, plazas y pequeños pueblitos también, ¿no? Y ese clamor popular es recogido por cualquier partido que sea comprometido con, o sea, que esté comprometido con la igualdad, no puede obviarlo, ¿no? Y eso ocurre con el Gobierno de coalición y especialmente haciendo alusión a la ley conocida como la Solo sí es sí, que recoge una de las demandas que está muy presente en las movilizaciones feministas de 2018 y 2019 y, bueno, y que viene de atrás con las protestas contra la sentencia del juicio conocido como del caso conocido como la manada, ¿no?, que el gran reclamo era no es abuso, es violación. Y esto aparece en la ley del solo sí es sí, aparte de otras cuestiones, ¿no?, que intenta disminuir, ¿no?, la cultura de la violación, que se deje de cuestionar y de responsabilizar a las víctimas de las violencias, de las propias violencias que sufren, ¿no?, y que además se habiliten recursos. Luego la polémica respecto a la ley es otra, ¿no?, pero sí que el propio planteamiento de la ley bebe del clamor feminista y demuestra que las feministas, cuando mostramos ese poder en el espacio público, somos buenas agenda setters, ¿no?, como se dice en el periodismo, o sea, somos buenas estableciendo la agenda política también, ¿no?, influyendo en la agenda política. Tenemos más poder para hacer llegar nuestras reivindicaciones a los poderes políticos. Y esto ocurre, bueno, pues con la ley del solo sí es sí y también con el aborto, que además los menciono, bueno, no solo porque son dos de las leyes, sino porque también en momentos de gran fragmentación del feminismo, de más desunión del feminismo, la cuestión de las violencias sexuales y el derecho al aborto son los elementos que más unen a las feministas. Y esto ha pasado a lo largo de la historia, ¿no?, cuando hay una gran desunión, cuando el feminismo está más replegado hacia adentro, si se cuestiona el derecho al aborto, salimos todas, ¿no?, o si se cuestionan, ¿no?, en este caso las violencias sexuales, porque es una violencia que nos atraviesa a todas, ¿no? El miedo a la violencia sexual, da igual que seas blanca, racializada, lesbiana, bisexual, heterosexual, joven, de mayor edad, con discapacidad, sin discapacidad. O sea, es una cuestión que nos atraviesa a todas, ¿no?, la socialización en el miedo a las violencias, y eso nos moviliza con mucha contundencia, y ahí sí que entran un poco las emociones, ¿no? Y bueno, aparte de eso, pues la ley trans, que creo que también parte del feminismo ha estado siempre favorable a la despatologización y a favor, ¿no?, de los reconocimientos de las personas trans. O sea, que son leyes que sí que es verdad que necesitarían, ¿no?, un mayor consenso social, pero también nos enfrentamos a un contexto en el que la reacción antifeminista es muy fuerte, ¿no?, y esto también hay que ponerlo sobre la mesa, ¿no?, que a cada pequeño avance que hagamos la reacción antifeminista viene muy fuerte, y esto ya lo dijo Susan Faludi en los años 90, ¿no?, y ahora lo estamos viendo otra vez con más virulencia si cabe por las redes sociales, ¿no?, y cuesta encontrar consensos sociales, no solo por la situación propia del feminismo o por cómo lo hayan gestionado desde el Gobierno, sino también por la fuerte reacción antifeminista capitalizada por la extrema derecha, que está rompiendo parte de los consensos sobre igualdad de género que se tenían, ¿no?, a nivel democrático.
Ana, tu opinión sobre la aprobación de estas leyes y cuánto de conexión tiene con aquel histórico 8M de 2018. Sí, bueno, es que nos acordaremos muchísimos años de aquella manifestación. No, estaba pensando que el título de esta sesión, eso de la teoría a la acción, realmente la acción o la praxis es la prueba de algodón, es el lugar donde se ponen en práctica, se ve la eficacia de las ideas, ¿no? Porque los seres humanos estamos pensando continuamente, el feminismo continuamente está pensando cómo avanzar en sus reivindicaciones, pero bueno, la consecuencia es esto cómo se refleja en la práctica, evidentemente con leyes. El feminismo jurídico es una realidad de los últimos años y creo que en ese sentido pues las últimas leyes son un extraordinario avance y que demuestra la valentía o la modernidad del feminismo español, que está muy por delante de otros países, por ejemplo, pues en el reconocimiento de los derechos de los transexuales. Entonces, en ese sentido, me parece que las leyes son un grandísimo acierto. ¿Que plantean problemas? Sí, algunas plantean problemas. Yo creo que los iremos solucionando con el tiempo. Y para mí la clave es el diálogo y el debate. Voy a haceros una pregunta difícil. ¿Cómo incluir en el seno del feminismo a aquellas mujeres que se consideran feministas pero que no consideran a las mujeres trans mujeres? ¿Cómo pueden convivir dentro del feminismo estas mujeres que se autodenominan también feministas? La pregunta del millón, ¿eh? Bueno, sí, es la pregunta del millón porque es muy difícil ponerse en el lugar, de otras mujeres que tienen otras ideas. Pero hablamos de mujeres que en algunos casos han representado un feminismo histórico en este país. Sí, yo entiendo que es una situación de algún modo traumática porque, claro, acostumbradas a esa estructura binaria entre mujeres y hombres, los nuevos feminismos que surgen en un contexto de globalización, de redes sociales con problemáticas completamente distintas a las que se ha enfrentado el feminismo histórico, pues les cuesta mucho aceptarlo. Creo que estamos obligados a la convivencia. Es decir, a mí me gusta mucho un filósofo francés que vive todavía, pero debe tener, bueno, es más que centenario, Edgar Morin, que defiende mucho la filosofía de la complejidad. Vivimos en sociedades cada vez más complejas, porque claro, hace 200 o 300 años los derechos eran los derechos de una minoría de la sociedad, el resto no tenía derechos, pero nosotros avanzamos hacia sociedades donde cada vez reconocemos más derechos de más gente, entonces eso crea sociedades y situaciones muy complejas y por tanto estamos obligados a bregar con esa complejidad. La complejidad es incertidumbre, o sea, es verdad que sería muchísimo más fácil una sociedad binaria, como siempre se ha venido pensando, hombres y mujeres y nada más, pero no es así. La vida es compleja, los seres humanos son complejos y quizá no está escrito en ninguna parte que tengamos que ser en la sociedad solo hombres y mujeres. El abanico es mucho más amplio, lo estamos viendo. Tendremos que resolverlo y la convivencia es obligada. Es que para mí no hay otra opción. Beatriz. Bueno, pues es la pregunta del millón, efectivamente. ¿Cómo solucionamos esto? Pues yo creo que lo que hace falta es escucha, o sea, que nos escuchemos y que nos reconozcamos, ¿no? Y desde también reconocer la humanidad y la subjetividad de las interlocutoras con las que estamos hablando, ¿no? Y esto es fundamental también apelar a la idea de la sororidad, ¿no? que desaparece, y la sororidad como esa alianza, ¿no? Como esa solidaridad feminista entre mujeres, no como un elemento que nos silencie, ¿no? Y que no tenemos todas que llevarnos bien, eso, ni estar de acuerdo en todo, no queremos más mecanismos que nos domestiquen, pero sí un reconocimiento y una escucha, ¿no? Y lo que planteaba Ana es que estoy totalmente de acuerdo, porque
es necesario reconocer que vivimos en sociedades complejas, cambiantes, ¿no? Vivimos en la era de la incertidumbre también, y eso nos somete a revisión constante y a hacernos nuevas preguntas. Las respuestas que teníamos para algunas cuestiones ya no nos sirven y tenemos que plantear, ¿no? No siempre, además, el feminismo también nos enseña, ¿no? y como teoría crítica, que no siempre hay que tener todas las respuestas, sino hacer las preguntas correctas, ¿no? Y tenemos que seguir cuestionándonos y plantearnos qué está pasando con los procesos de subjetivación, con la complejidad que hay en las sociedades, y para eso necesitamos también diálogo con, o sea, me decíais que soy joven, ya no tanto, pero también con las generaciones más jóvenes, en las que, pues por ejemplo, la cuestión del género no binario está mucho más reconocida, ¿no? En algunos sectores de la población más joven, ¿no? Y por eso hacen falta procesos de escucha y reconocer eso, que las identidades están cambiando, y esto Almudena Hernando también lo complejiza muy bien. Vivimos en una época en la que están cambiando mucho las relaciones intersubjetivas y también cómo nos subjetivamos, ¿no? Y puede que eso, el canon binario desaparezca, aunque eso, bueno, veremos, ¿no? Porque la ración pues también intenta siempre volvernos a ubicar en los espacios, ¿no? A que el status quo se mantenga, pero creo que es un momento de incertidumbre en el que tenemos que aprender a escucharnos, y eso siempre desde el reconocimiento. Si me lo permites, Marta, una cosa, porque la diferencia para mí sustancial o estructural entre el feminismo, digamos, histórico, lo que ha ocurrido en los últimos años, es que de pronto las mujeres hemos comprendido o comprendimos que necesitamos la unidad. Si nosotros analizamos el feminismo del siglo XIX, vemos que hay mujeres teóricas, Emilia Pardo Bazán, Concepción Arenal, mujeres estupendas con unas ideas feministas, cada una por su lado. Concepción Arenal y Emilia Pardo Bazán, las dos grandes teóricas del feminismo del siglo XIX, no se hablaban, no se podían soportar, no se podían ver, tenían visiones distintas y no se soportaban. ¿Qué hubiera sido del feminismo español en el XIX si estas dos mujeres hubieran unido sus fuerzas? Entonces, eso que en el XIX no se comprendía, las mujeres en los últimos años hemos comprendido que tenemos que estar unidas. Y esa idea de la sororidad que dice Beatriz, de la unión, es lo que nos ha dado la fuerza. Entonces, esa fuerza ahora no la podemos perder, no la podemos dilapidar por una cuestión que plantea problemas, pero que estamos en la obligación moral de conseguir resolverlos. Cuando hablas con alguien o discutes con alguien con quien no estás nada de acuerdo, hay algo, hay una base en la que sí estáis de acuerdo, en que no estáis de acuerdo. Yo creo que eso es un principio. La sociedad en la que vivimos penaliza casi ya la conversación con quien piensa distinto que nosotros. Y es sumamente enriquecedor. Yo se lo aconsejo a todo el mundo, no sé, que escuche la radio que no tiene nada que ver con sus ideas, que escuche de vez en cuando, que lea de vez en cuando, una cabecera de un periódico que no es el que normalmente lee, que tampoco tiene mucho que ver con sus ideas, y que escuche. La mejor manera de conversar con quien sea es escuchar, aunque no estemos de acuerdo. Se aprende muchísimo incluso de tus propias ideas y se abre mucho el campo. Pero insisto, la sociedad de hoy día nos tribaliza, como decíamos al principio, y parece que hay que anular eso, cualquier persona que consideramos disidente con respecto a nuestro pensamiento. Y es un error absolutamente de plano. Así que, para empezar, ¿estamos de acuerdo en que no estamos de acuerdo con alguien? Bueno, pues creo que ya puede ser un principio. Y os pregunto, porque en el título de este seminario está la reacción machista. ¿Consideráis que puede ser una clase de reacción machista esta división que vive ahora mismo el feminismo? ¿Lo conectáis? Bueno, yo creo que, o sea, yo tiendo a analizar la reacción machista siempre fuera del feminismo, ¿no? Porque creo que dentro del feminismo tenemos que trabajar entre nosotras, pero quiero pensar, ¿no?, que la reacción feminista está fuera, ¿no? Y en parte esta profunda división no nos permite mirar a lo que está pasando fuera y centrar esfuerzos, ¿no?, aunar esfuerzos en prevenirnos frente al auge de aquellos que cuestionan sistemáticamente los derechos de las mujeres. Entonces, yo prefiero pensar que está fuera, ¿no?, y que está capitalizada, ¿no? Toda la narrativa antifeminista
los partidos de la extrema derecha a nivel mundial, porque la reacción antifeminista es transnacional, así como el feminismo actual, ¿no? Es transnacional, internacionalista y bebemos también las feministas de diferentes contextos de las otras, la reacción antipatriarcal, antifeminista también lo es, ¿no? Y los relatos que nos encontramos en torno a esta idea de la ideología del género, negar la violencia de género, no solo tienen presencia en el Estado español, sino que tienen presencia en los diferentes contextos donde la extrema derecha está ganando terreno. Entonces, prefiero analizar esa reacción antifeminista fuera, y lo que me gustaría es que dentro del feminismo reaccionásemos a esa y hiciésemos frente, porque las mujeres, ¿no?, tanto feministas como no feministas, pero lo que demuestran los datos que tenemos es que las mujeres son el dique de contención de la extrema derecha, porque tendemos a votar menos a partidos ultraconservadores, ¿no? Entonces, creo que tenemos que reaccionar y movilizar a mujeres, tanto feministas como las que no lo son, o aquellas que están cerca del feminismo, para frenar este avance de la extrema derecha, que ese avance de la extrema derecha supone un retroceso para los derechos conseguidos de las mujeres. Y le paso la patata a Ana. No, yo completamente de acuerdo con lo que dice Beatriz. Bueno, la comunión nuestra es absoluta. Entonces, no sé, estaba pensando que, claro, yo entiendo que cuando alguien está reivindicando unos derechos que no ha tenido y que de alguna manera merman los derechos de otros, pues hay una reacción. Entonces, antes hablaba de la complejidad. Es evidente que la unanimidad no existe en nuestra sociedad del siglo XXI. No hay unanimidad en nada. Tampoco la puede haber en esto. Entonces, yo creo que la reacción machista está dentro, digamos, de una lógica que yo la puedo entender. O sea, yo puedo entender que un hombre esté en desacuerdo con los derechos que yo reivindico para mí y para el resto de las mujeres. Muy bien, estamos en desacuerdo, tú lo decías, estamos en desacuerdo, estamos de acuerdo en que estamos en desacuerdo. El problema está cuando esto se convierte en un acto de violencia. Yo acepto que haya hombres que discrepan o que no son feministas, que discrepan del feminismo. No entiendo el machismo, porque el machismo ya es una voluntad de imponer una supremacía del hombre sobre la mujer. Ahí no estoy de acuerdo, pero que haya hombres que no son feministas, muy bien. Creo que nosotras tenemos que seguir nuestro camino, esperando o suponiendo que la unanimidad no la vamos a conseguir nunca, pero eso no quiere decir que nosotras podamos dar ni un paso atrás. Es decir, que yo creo que cuando hay dos extremos contrarios, podría ser el feminismo y por otro el machismo, como dos actitudes completamente contrarias, hay que evitar la confrontación. Pero evidentemente no puedes darte a la fuga, no puedes dar un paso atrás. Pero yo evitaría la confrontación, porque cuanto más nos confrontemos con el machismo, más alas le damos. O sea que yo creo que nosotras, el feminismo tiene que hacer lo que tiene que hacer. Y bueno, en fin, que no consigue la unanimidad, es muy difícil conseguirla en nada. Seguiremos adelante. Pero por tomaros el pulso, ¿hasta qué punto se inquieta esta reacción machista? ¿Es muy seria? ¿No es tan seria? ¿Hasta qué punto están conquistando, por ejemplo, que haya una parte de las chicas jóvenes que no se identifiquen con el término feminista? Yo es que como he visto el cambio de conciencia que ha habido en los últimos años en la sociedad, aquí hay gente de mi edad que lo puede confirmar absolutamente. Ahora hay una conciencia feminista, incluso diría que en muchos casos el pensamiento feminista es un pensamiento hegemónico en la sociedad. Es decir, que hombres que antes se permitían unos chistes absolutamente vulgares y obscenos, ahora es imposible encontrar ese tipo, a no ser que sea, en fin, en cubículos de las redes sociales en los que no vamos a entrar, ¿no? Entonces, bueno, ha habido una conciencia feminista que ha alcanzado, como decía, toda la sociedad, que es muy transversal y que, digamos, esta es la parte positiva que tenemos. Es decir, que esto es así.
Ahora me he perdido. No sé, quería decir algo. Beatriz, ayúdame. Ahora me he perdido. Pues igual hilo de lo que decías, porque sí que es cierto que el feminismo se ha convertido en algo mainstream, ¿no? Que está, bueno, es transversal a diferentes ámbitos de la vida y lo vemos tanto en la práctica cotidiana, con la mayor implicación de los hombres y también con cómo mujeres muy jóvenes y mujeres más mayores se han iniciado en el feminismo en estos años. Y esta idea de que sea mainstream hace que artistas como Beyoncé o otros artistas, ¿no?, se autodenominen feministas, o sea, que tenga muchísima más presencia tanto la palabra, que ya no sea algo que genera desprecio como en épocas anteriores, ¿no?, o que te da pavor mencionarla en determinados espacios, ahora tiene mucho más reconocimiento y posibilidad, ¿no?, de visibilizarte como feminista sin miedo a rechazo social en muchos ámbitos. Pero por otro lado sí que es cierto que esta idea de que el feminismo sea más mainstream alimenta o es utilizada por la reacción antifeminista, por todos lo que Michael Kimmel llama los hombres blancos enfadados o los hombres agraviados, ¿no?, por los avances del feminismo, como lo que vemos, ¿no?, en términos de masculinidad. Es que así avanzamos, ¿no? Avanzamos poquito en realidad, pero cada avance feminista es representado como una amenaza a la totalidad del sistema, pero a cada pasito que damos hay hombres que acompañan, ¿no?, pues hombres que se vinculan, ¿no?, al feminismo de diferentes maneras, y a su vez hay cada vez más hombres que lo rechazan, ¿no?, y que se posicionan en esa reacción antifeminista, y que además el hecho de que avancemos les sirve para construirse, o que el feminismo sea más mainstream o más transversal, les sirve para construirse en el relato de la victimización, en representarse como víctimas de los avances de las mujeres, y lo vemos muy bien, por ejemplo, en los debates que ha habido en redes sociales, y si nos metemos en la manosfera ya, ¿no?, en estos foros como Foro Coches y todos esos foros, que nunca quiero mencionarlo, pero acabo mencionándolo, si nos metemos ahí, bueno, pues ya nos sangran los ojos, pero bueno, estos argumentos que se han utilizado en los debates en torno a la ley del solo sí es sí, con estas frases como que, ¿no?, que decían algunos chicos, ¿no?, de que parece que va a haber que firmar un contrato para follar, ¿no?, todos estos planteamientos ubica a los hombres como víctimas de los avances feministas, ¿no? El hecho de tener que reconocer el consentimiento de las mujeres, ya si hablásemos de deseo, no sé qué podría pasar, ¿no?, es representado para muchos hombres que se ubican en esta reacción antifeminista como una amenaza para los hombres, ¿no? En realidad lo que supone es avance en derechos para las mujeres y también vivir la sexualidad de una forma mucho más libre, incluso para los hombres, ¿no?, desde el reconocimiento de la subjetividad de las mujeres. Y bueno, al hilo de lo que nos has preguntado por otra cosa, estamos haciendo, parecemos políticas, pero contestando otra, porque planteabas sobre las mujeres jóvenes, ¿no? Yo creo que la reacción antifeminista está teniendo más éxito en captar a chicos jóvenes que a chicas jóvenes, ¿no? Y esto se nota mucho cuando trabajamos con la juventud. Yo lo veo mucho en mis clases y ya nos diréis si por aquí también coincide, que cuando hablo de feminismo, muchas alumnas me ponen carita de corazones, ¿no? Dicen, ay, qué bien, la profe feminista que nos está hablando de algo que ya sabemos, que no es como cuando yo llegaba a clase, que era una pardilla en términos feministas, ¿no? Ahora ya saben, porque ya vienen con un bagaje, ¿no? En las redes sociales además se divulga mucho contenido feminista, y los chicos, me encuentro muchos chicos con un discurso bastante feminista, pero otros que muestran reticencias, ¿no? Y ahí es donde identifico vemos más, ¿no?, que para las chicas el feminismo supone una liberación todavía para las chicas más jóvenes, aunque la reacción antifeminista avance, y para los chicos nos encontramos esa dualidad entre aquellos que se unen, ¿no?, a sus compañeras en reconocer que el feminismo pues también, ¿no?, tienen que incorporarse a él, y luego otros chicos que se muestran ya, y además más legitimados que en otras épocas, ¿no? Esta idea de que... Perdona, Beatriz, pero completamente de acuerdo. Pero ahora estaba pensando, y está aquí Octavio Salazar, una de las cosas que ha conseguido el feminismo es que el hombre se replantee su estar en el mundo y su relación con la mujer. Ese concepto de las nuevas masculinidades, que parecía absolutamente imposible en pleno patriarcado, ahora es una realidad, y los hombres se están replanteando su ser y su estar en el mundo. Y algunos de esos hombres han, digamos, ese replanteamiento
les vuelve, digamos, les hace actuar en una posición reaccionaria hacia atrás, sí, pero muchos de ellos están actuando hacia adelante e intentando ubicarse en un mundo donde las mujeres ocupan un espacio absolutamente imprevisto, imprevisible hace 50 años, absolutamente inimaginable. Entonces, bueno, ese sería el vaso medio lleno. Estamos deseando escucharos, así que, por favor, y pensando en preguntas, en opiniones, en algo que queráis compartir con la mesa, y os lanzo a vosotros la última pregunta. Hemos hablado antes de la praxis feminista y está en el título de estas sesiones, de la teoría a la acción. Aquí me planteo una de esas preguntas básicas que se preguntaba en su libro Ana Caballé. ¿Qué es ser feminista? Pues ser feminista no es solo haber leído a Simone de Beauvoir o a Virginia Woolf o a Judith Butler, es llevarlo eso a la pequeña vida, es ponerlo en práctica en la vida cotidiana, y cuando uno empieza a tomar conciencia, creo que se da cuenta de hasta qué punto se tiene que autovigilar, porque todos hemos sido educados desde la familia, el colegio, etcétera, con valores absolutamente patriarcales, y en cuanto adquieres un poquito de conciencia, pues lo que decía, te das cuenta de cuánto te tienes que autovigilar, porque tú te das cuenta de cómo estás repitiendo comportamientos machistas, palabras de ese tipo, en fin, etcétera. ¿Seríais capaces de decirme alguna praxis cotidiana básica, basada en vuestra experiencia, en lo que hayáis vivido personalmente o en algo que hayáis visto y que signifique un compromiso de verdad y desde la cotidianidad con el feminismo? Pues en la práctica, bueno, yo creo mucho en las pequeñas revoluciones cotidianas, ¿no? Porque sabemos que las grandes revoluciones, bueno, el feminismo no es una de las grandes revoluciones que nos han dado, ¿no? Quienes han puesto el cuerpo antes que nosotras, y que seguimos, ¿no? Trabajando en esa revolución permanente, transformándolo todo. Pero aparte de eso, ¿no? De intentar transformar todo el sistema de valores, ¿no? Para acabar con el machismo, creo en la necesidad de las pequeñas revoluciones cotidianas, que tiene que ver con multitud de actos que hacemos día a día y que van haciendo feminismo en la práctica, ¿no? Porque el feminismo se hace cotidianamente, ¿no? Y esto tiene que ver con cómo el feminismo siempre ha tenido esa interrelación entre teoría, movimiento y forma de vida, porque lo que comentabas, ¿no? Una vez que te incorporas al feminismo, una vez que te pones las famosas gafas violetas y empiezas a dar sentido a cuestiones que no entendías, ¿no? A malestares que no tenían nombre, como diría Betty Friedan, ¿no? Y empiezas a conectarlo con las causas estructurales, ya es difícil quitarte esas gafas, ¿no? Porque todo tiene un sentido social y político y también un sentido vital. Y en esas pequeñas revoluciones cotidianas, yo creo que donde más lo podemos ver, bueno, lo podemos ver en multitud de sitios, ¿no? Pero quizá donde más es en los cuidados, ¿no? En cómo se reparten los cuidados en las casas, que aquí tiene que ver más con la implicación de los hombres, ¿no? Cómo se van redistribuyendo los cuidados y descargando a las mujeres de la tradicional sobrecarga de cuidados a todos los niveles, ¿no? Tanto las tareas domésticas que más claramente identificamos como la sobrecarga mental de organización de los hogares. Ahí se ven pequeñas revoluciones cotidianas, y también si hablamos de nosotras como feministas, para mí una revolución feminista es también el reconocimiento a las compañeras, ¿no? Y eso, bueno, lo entronca con todo lo que estamos comentando, ¿no? El reconocernos, el escuchar a otras mujeres, el citar a otras mujeres, ¿no? El buscar, si un hombre, ¿no? Dijo lo que sea, yo voy a buscar una referencia bibliográfica para acabar con el androcentrismo y citar a mujeres, ¿no? Reconocer el trabajo y tener esa red feminista también que nos recoge en las horas bajas, ¿no? En las altas para celebrar, pero también en las horas bajas. Creo que necesitamos de esa pequeña revolución de poner otra vez en valor la sororidad entre nosotras también. Y a título personal, que es lo que preguntabas, ¿no? Creo que en lo que yo he notado más cambio
es en la relación con las otras mujeres. Es decir, claro, yo tengo 70 años y estoy acostumbrada, o venía acostumbrada, que la relación con las mujeres era muy distinta de la que yo tengo ahora. Es decir, que ahora con las mujeres se establecen unas relaciones de todo tipo, profesionales, amistosas, culturales, etcétera, que yo antes, o sea, cuando era jovencita y estudiaba en la universidad y veía que la palabra de las chicas no contaba, porque solo contaba la de los chicos, yo buscaba siempre la autoridad de los chicos, ¿no? Y los profesores, la verdad es que yo recuerdo una escena estupenda de un catedrático, estábamos un grupo de estudiantes allí, eran todos chicos, yo era la única chica, todos los estudiantes dijeron lo suyo, el catedrático les escuchaba y cuando me tocó a mí hablar, se fue. Porque le pareció que ya no tenía, y me quedé allí como, bueno, ya no tenía ningún interés lo que yo iba a decir, ¿no? Bueno, otro ejemplo, eso ahora sería impensable. Ahora la palabra de la mujer existe, es una realidad. Antes las mujeres no se las escuchaba, se atendía a su físico, pero no a lo que decían. De ahí que Concepción Arenal, por ejemplo, vistiera de una manera tan andrógina, ¿no? Porque la idea era, oye, no te fijes en mí, en mi físico, y fíjate solo en lo que digo, porque yo tengo algo que decir, ¿no? Entonces creo que eso ha cambiado y yo ahora escucho a las mujeres de una manera muy distinta como lo hacía antes. ¿Os hacéis autocrítica feminista de vez en cuando? Si queréis empiezo por mí, ¿eh? Yo reconozco que me la hago y una de las cosas que he detectado es que soy mucho más beligerante cuando detecto comportamientos machistas en mujeres, que los hay y puede haberlo, como decíamos antes, todas hemos sido educadas en el patriarcado. De repente me he dado cuenta, y no era consciente de ello hasta hace muy poco, que soportaba mucho menos esos comportamientos machistas en una mujer que en un hombre, ¿no? Y lo trataba mucho más duramente que en un hombre, ¿no? ¿Vosotras? ¿Alguna autocrítica feminista? ¿Alguna autocrítica? Beatriz, a lo mejor del pasado, porque escuchando. Vosotras ya, en fin, habéis superado muchas pantallas de esto. No, pero yo creo que siempre hay cosas que superar, porque como tú decías, bueno, y Beatriz también lo decía, claro, el feminismo es un punto de vista sobre el mundo que lo ha alterado todo, porque ha alterado nuestra manera de interpretarlo, de conocerlo, y por tanto, es que ha alterado todas las disciplinas sociales y humanísticas y económicas, o sea, ha tenido unas consecuencias brutales. Entonces, no sé, es algo que está en movimiento continuamente y yo creo que siempre tenemos que estar vigilantes, ¿no? Porque es una conciencia que continuamente nos plantea, como tú dices, pantallas nuevas, ¿no? Ahora no sabría exactamente cuál decir, pero es un continuo. Pues sí, como feminista soy muy autocrítica, muy autoexigente, pero también creo que tenemos que, o sea, y tenemos que buscar la coherencia, ¿no? Porque es necesaria, pero también asumir las contradicciones porque el sistema, la sociedad nos somete, nos empuja a contradicciones permanentes, ¿no? Yo a veces digo que me voy a tatuar, si no me diesen miedo las agujas, esto de somos seres llenos de contradicciones, porque eso, estamos sometidas, ¿no? Y lo importante es reconocerlas, ¿no? Pero tampoco autoexigirnos más, ¿no? Y someternos a bueno, pues a esa vigilancia constante, ¿no? Porque tenemos que ser felices también, ¿no? Y en este seres llenos de contradicciones, pues lo que comentabas, yo a veces me he reconocido, ¿no? Y es un trabajo de sacarnos, despatriarcalizarnos la mirada también, ¿no? Y dejar de exigir más a las mujeres que a los hombres, ¿no? Que es algo, forma parte de la socialización patriarcal en el que a las mujeres las exigimos el doble y si has dicho que eres feminista no puedes hacer determinadas cosas, ¿no? Quitarnos eso también de la mirada. Y ahí eso también, reconocer nuestras propias contradicciones, pues si nos gusta algún contenido fílmico que, bueno, que no es explícitamente feminista o incluso algo machista, pues asumirlo, porque también eso, ¿no? El sistema nos somete a contradicciones. O una canción. Una canción, ¿no? Eso, porque también vivimos en un momento en el que se sobreanaliza todo, ¿no? El debate que se dio, por ejemplo, respecto a la canción de Shakira, si era feminista, si no era feminista, si era ¿Tú sorora. qué opinas? ¿Era feminista o no? Yo, team Shakira siempre, ¿sabes? Siempre. Bueno, yo creo que, o sea,
tenemos que analizar la cultura, construye imaginarios, ¿no? Y hay que analizarla desde el punto de vista feminista, pero sin sobredimensionarlo, ¿no? No deja de ser una canción mainstream. Shakira puede parecernos más o menos feminista, pero no es una líder del feminismo, no es una teórica feminista. Lo que sí que creo es que esa canción pues empodera mucho, es un himno de la generación Z, ¿no? Y sirve para empoderar. Son canciones de despecho que tampoco van a ser feministas claramente, ¿no? Pero bueno, que tiene frases que yo estoy segura que en el 8M vamos a ver pancartas con eso de las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan, ¿no? Además, hemos oído a tantas mujeres cantar llorando y tanta pena que de vez en cuando pues el empoderamiento, por mucha crítica que se le pueda hacer por otro lado, pues no está mal. Bueno, creo que Beatriz y Ana han dejado muy claro con su reflexión reposada, como decíamos al principio, y con esta interesante conversación, que el feminismo va mucho más allá de un eslogan, de un hashtag y de todas estas cosas que corren por las redes sociales. Este espacio así lo ha sido y estamos deseando escucharos a vosotros, a vosotras. No sé si hay micro inalámbrico por ahí. Estupendo. Pues Elena os lo pasa, no seáis tímidos, no seáis tímidas, os queremos escuchar o bien con preguntas a las ponentes o con vuestras opiniones, vuestras discrepancias, lo que os apetezca. ¿Me pongo de pie? Por ejemplo, así te veo. Bueno, yo, es que con esa pregunta, Marta, que tú has hecho, que cómo nos reconocemos a veces trabajando en el feminismo, ¿no? Me dedico al acompañamiento de personas trans, precisamente, desde hace ya 13, 14 o 20 años, no los cuento ya. Y el feminismo es forzoso cuando se acompaña, y lo que se hace, o lo que hago, y fundamentalmente mi objetivo, es reconocerlo en todos los cuerpos, ¿no? El feminismo en todos los cuerpos, ya sea que esté acompañando a mujeres trans, pero también a personas no binarias, incluso a chicos trans. Lo primero que me he tenido que quitar y aprender, ¿no? Por el estudio también, por mi formación, es las gafas binarias. O sea, pero aunque la persona que esté delante se ponga en plan binario, que a veces muchas mujeres trans son súper binarias, ¿no? Con esa cosa de escapar de donde estaban, ¿no? Es exagerado. Y lo que sí necesitamos es muchísima educación. El conocimiento del hecho sexual humano ya se conoce de hace tiempo, pero no se ha enseñado, no se ha aprendido, y está al margen de lo político, y es nuestra naturaleza. O sea, está mucho más cerca esa palabra de los feminismos, está mucho más cerca de nuestra naturaleza, de nuestra verdad, ¿no? Eso es lo que quería decir. ¿Algún comentario? ¿O pasamos a otra intervención? Si no hay palabras pedidas, yo me tengo que aprovechar un momento del micro, ¿vale? Aprovecha. Bueno, muchísimas gracias por vuestras intervenciones. De verdad que a mí por lo menos me tranquiliza mucho quitarme toda la presión, y esta tarde nos habéis ayudado a quitarnos la presión de ¿soy una buena feminista o no soy una buena feminista? Mis preocupaciones tienen que ver con dos asuntos. El primero, el de la identidad, porque el feminismo o los feminismos por los que habéis abogado esta tarde empiezan por deconstruirnos, ¿no? De alguna manera. Pero a mí personalmente me cuesta, porque yo me identifico, ¿no? Mucho con mujeres, el movimiento de las mujeres. En el estudio que he hecho más histórico de la evolución del feminismo también en España y demás, identifico a las mujeres y todo esto. Entonces esa deconstrucción me cuesta, no sé cómo afrontarla, ¿vale? Y cito que ahora, por ejemplo, cuando hay eventos y demás y le pones el nombre mujer, ahora parece que no es inclusivo, y me preocupa porque me cuesta mucho dejar de nombrarnos. Este es un tema que me gustaría escucharos sobre esto. Y luego otro tema por el que habéis transitado a lo largo de la conversación, habéis hablado de cómo el feminismo, esas manifestaciones del 2018, esas calles llenas y demás, ese feminismo convertido en mainstream. Yo soy madre de 2 hijas veinteañeras que han venido conmigo a esas manifestaciones, que lo viven, que saben que... Pero me preocupa mucho que
bueno, el sistema esté aprovechando esa hegemonía, ¿no?, del feminismo para colarse por la rendija y nos quedemos en lo superficial. Porque si solo nos vamos de fiesta el 8 de marzo y es divertidísimo, yo me voy a la manifestación y me pongo cerca de gente joven porque sí, porque los lemas y demás son mucho más divertidos. Pero me preocupa que no vaya acompañado de otra formación, de otra reflexión y demás. Entonces, bueno, pues también me gustaría mucho saber cuál es vuestra percepción a propósito de esto, o sea, si la estamos acompañando o de alguna manera, pues oye, pues nos viene muy bien porque qué bien ver las calles llenas, el feminismo es poderoso. Bueno, pero lo estamos siendo de verdad. Ese es otro tema. Y ya me quedo para pasar el micro. ¿Comenzamos por la primera? Yo creo que las mujeres nos hemos obsesionado mucho con el tema de la identidad porque venimos de una carencia metafísica, es decir, en la medida en que históricamente el patriarcado, digamos, negó la identidad femenina, es decir, negó la identidad de las mujeres, no tenían derecho a la educación, no tenían derecho prácticamente a nada. La mujer tiene una especie, viene de una carencia metafísica que le hace, digamos, preocuparse muchísimo por su propia identidad, ¿no? Esa pregunta de qué es ser mujer, como si la tuviéramos que resolver de una forma, como si fuera una fórmula, digamos, la de los gases perfectos, no sé, qué es ser mujer, pues la mujer se hace cada día como nos hacemos todos los seres humanos, ¿no? Es decir, que yo, digamos, quizá cedería ya un poco la importancia de la identidad. Creo que ya las mujeres esa cuestión la tenemos resuelta y desde luego sería lamentable que yo no me pudiera sentir mujer, es decir, que hubiera alguien que me lo impidiera, ¿no? Otra cosa es que vayamos a, en fin, que ahora se esté impugnando esa división binaria de la sociedad. Esto es una cosa y la otra es que yo no puedo decir que soy una mujer y que me siento una mujer, ¿no? Creo que son dos cosas distintas y deberían poder convivir. Sí, lo veo igual, o sea, un poco disenso. Lo veo igual y es necesario enfatizarlo, ¿no? El hecho de que venimos de una invisibilidad histórica en el que las mujeres no existíamos y por eso es necesaria la genealogía feminista y que se recupere la genealogía en todas las disciplinas, en todas las áreas, ¿no? Que recuperemos a todas las mujeres de las que hasta hace 2 días no sabíamos nada porque no aparecían en los libros y aún así ahora aparecen pero en los márgenes, ¿no? Nos están dejando claro el lugar donde estamos, ¿no? Simone de Beauvoir donde está, en los libros de filosofía, a veces la incorporan, otras veces aparece en el margen, ¿no? Nos siguen dejando claro que nuestro lugar sigue siendo el periférico, es decir, que tenemos que nombrarnos, yo sí que sigo nombrando a las mujeres, que viva la lucha de las mujeres, ¿no? Que viva todos los colectivos de mujeres, creo que es necesario, pero eso cohabita con este momento de incertidumbre, ¿no? Y de cambios en la configuración de las subjetividades y de impugnación al sistema binario y por eso tenemos que seguir reflexionando, pero creo que es pertinente que sigamos nombrando a las mujeres frente a esa invisibilidad, ¿no? Otra cosa es que lo que pasa ahora, ¿no? y que bebemos de ello de los años 90 es que a veces nos perdemos en debates teóricos que se alejan un poco incluso de la realidad de las propias mujeres en qué es mujer y qué no es mujer, ¿no? Esta idea de qué hablamos cuando hablamos las mujeres que ya planteaban algunas feministas posmodernas en los años 90, ¿no? Y todavía seguimos dándole vueltas a ello, ¿no? Y como digo, a veces pues alejadas un poco de la situación de las mujeres en su cotidianidad, en su día a día, que pues yo me he encontrado muchas mujeres, ¿no? Que pues yo siempre digo, a mí el feminismo me vale cuando es útil para explicárselo a mi vecina Pili, ¿no? O sea, y hablar de ello en la frutería, ¿no? Y muchas mujeres me han preguntado, Bea, ¿tú qué opinas de la disputa esta en el feminismo por la cuestión trans? Y digo, mira, no sé qué contestarte, ¿no? Porque nos perdemos en debates muy teóricos, abstracciones teóricas y nos perdemos o nos olvidamos del humano, ¿no? Y por eso creo que ¿no? nos perdemos en ese debate de qué hablamos cuando hablamos de las mujeres y porque tradicionalmente o incluso en los barrios, ¿no? O sea, cuando hablamos de mujeres incluíamos a las mujeres trans, ¿no? Y ahora se ha generado un debate en el que aparecen planteamientos excluyentes, ¿no?
Pero bueno, al margen de todo esto, sí que creo, ¿no?, al hilo de la pregunta, que es necesario seguir nombrándonos, ¿no? O sea, seguir reivindicando además el papel de las mujeres, bueno, y como hace Ana, ¿no?, recuperando a Concepción Arenal y a otras referentas, ¿no?, es seguir poniéndolas sobre la mesa. Y es fundamental, y voy a tirar aquí un poco para... o sea, yo imparto docencia en la Facultad de Ciencias de la Información y me he encontrado estudiantes a las que no les habían hablado de ninguna mujer pionera del periodismo, ¿no? O les habían nombrado superficialmente a Carmen de Burgos. Y me alucina que son estudiantes de ahora, ¿no? O sea, que tenemos que seguir eso, nombrando y visibilizando, ¿no? Y no dejar que vuelvan a caer en el olvido. Y con respecto a este debate, Elena, a ver, desde mi punto de vista, dejadme que dé mi opinión, la palabra mujer me parece bastante más inclusiva que la de mujeres que menstruan, porque cada vez que la escucho pienso, ¿qué ocurre con las pobres mujeres que no menstruan? Pobres entre comillas, ¿eh? O que ya no menstruan, o que por una cuestión quirúrgica no menstruan, por ejemplo, ¿no? Y la otra pregunta, es verdad que había dos, lo de si puede quedarse en algo muy superficial, lo del 8M, la fiesta, etcétera. Es verdad, cualquier movimiento, y por ejemplo el feminismo, en la medida en que triunfa o que consigue, digamos, esa espectacularidad, ¿no?, y esa visibilidad, puede frivolizarse fácilmente. Entonces eso sí que es una responsabilidad, y antes cuando decíamos que es el futuro que le espera al feminismo es mantener la conciencia muy alerta y evidentemente darle al feminismo la profundidad que necesita. Yo estoy convencida, pero bueno, es una idea muy particular, de que el feminismo, uno de los avances grandes que tuvo, fue a raíz de la crisis económica en 2008-2009. Al menos a mí me pasó que cuando nos enteramos de todas las hipotecas basura, de todo aquel movimiento, aquella corrupción generalizada, creo que en aquel momento muchísimas mujeres nos dimos cuenta de, bueno, esto hay que pararlo, porque el feminismo, que también es un proyecto civilizatorio, tiene una voluntad de cambiar el mundo, las reglas del mundo. O sea, las mujeres no estamos luchando por conseguir que en lugar de que en una silla se siente un hombre, me pueda sentar yo. Yo lo que quiero es cambiar el mundo, lo quiero mejorar, y creo que tengo una perspectiva distinta como mujer. Entonces, para mí esta es la profundidad que necesita el feminismo. Nosotras queremos cambiar el mundo, lo queremos mejor. Hola. Bueno, muchas gracias a las tres por compartir con nosotros vuestras palabras y vuestra experiencia. Yo quería traer sobre la mesa algo que me genera bastante conflicto, y es, teniendo como contexto hoy en día las redes sociales y los medios audiovisuales, me genera conflicto cuando pensamos, o se confunde, en mi opinión algunas veces se confunde, la liberación sexual con el empoderamiento femenino. Y bueno, quería ver un poco cuál era vuestra opinión respecto a eso, sobre todo de cara sobre todo a mujeres más jóvenes, que en nuestro caso yo creo que a veces se confunde estos términos, y sobre todo porque pienso que al final todo recae también a los números, ¿no? Al conseguir likes, conseguir ventas, conseguir números que tengan una retribución. No sé si nos podéis dar vuestra. ¿La explotación sexual o la...? ¿El qué? ¿Qué has hecho? ¿El empoderamiento? La liberación sexual. La liberación sexual o empoderamiento femenino. No siempre encuentro una respuesta, siempre en el contexto de redes sociales y medio audiovisual. Gracias. Traduzco, que se ha oído muy bajito. Lo resumo y si no me corriges. Ella dice que sobre todo en las redes sociales y en esa conversación pública, que es ese gran patio, ella encuentra mucha conexión entre la liberación sexual y el empoderamiento femenino, y que si realmente, y tal y como reflejan las redes, ambas cosas están conectadas. Si va de la mano o hay cierta confusión en relacionar ambas cosas.
Pues las redes sociales son el temazo que hay que abordar siempre, ¿no? Y creo que las redes sociales, por un lado, nos han permitido articular una mayor respuesta feminista, ¿no? O sea, tienen su lado positivo, ¿no? El ciberactivismo ha conseguido que articulemos una mayor respuesta feminista, ¿no? A nivel transnacional, pero también hay mensajes muy contradictorios en torno a lo que es feminista y lo que no es feminista, ¿no? Por lo que planteabas. Si he entendido bien, ¿no? El tema de o sea, si se confunde a veces esta liberación sexual, pero más relacionado con el cuerpo, ¿no? O sea, con la hipersexualización de las mujeres, creo que eso es uno de los elementos que tenemos que problematizar de las redes sociales, ¿no? Como el discurso y que plantea Ana de Miguel en el neoliberalismo sexual, ¿no? El discurso de no seas tonta, tienes un cuerpo, el cuerpo tiene valor en el mercado, capitalízalo, explótate a ti misma, ¿no? Está muy presente en las sociedades actuales, ¿no? Esta idea del capital erótico que hay que explotar y que bebe de la narrativa patriarcal en la que las mujeres somos valoradas y accedemos a espacios de valoración social por nuestro cuerpo y por cómo nos asimilamos o cómo nos acercamos al modelo de atracción, al canon de belleza, ¿no? Al modelo de atracción sexual. Y que cala mucho en las generaciones más jóvenes porque sois más nativas digitales, ¿no? Y os manejáis mejor en las plataformas, y que tiene los peligros de confundir, ¿no? Lo que es de verdad el empoderamiento con una hipersexualización que vuelve a ubicarnos en el relato patriarcal de siempre, ¿no? Y en las lógicas además neoliberales contemporáneas, ¿no? En cómo cohabita el patriarcado, ¿no? Tradicional, esta noción de que las mujeres somos cuerpo objetos, con las lógicas neoliberales de autoexplotación, ¿no? Y de generar dinero a través de la sobreexposición de las mujeres, ¿no? Y eso se confunde, es cierto, y tiene mucho que ver con los discursos en torno a la explotación sexual y la prostitución 2.0, como puede ser OnlyFans y otra serie de plataformas, ¿no? Y en este caso creo que lo que tenemos, por mi perspectiva, ¿no? Dentro del feminismo, no es interpelar individualmente a las mujeres que llevan a cabo esas prácticas, no centrarnos en las mujeres que individualmente lo hacen, igual que pueden reproducir otro tipo de prácticas al margen del feminismo, sino analizarlo desde un punto de vista estructural y lo que supone, ¿no? El significado político que tiene, que por mucho que avancemos, a las mujeres las mujeres seguimos siendo valoradas por nuestro cuerpo, ¿no? Por cómo nos adaptemos o no al canon de belleza y por cómo además seamos capaces de capitalizar valga la redundancia, ese capital erótico, ¿no? Y es verdad que en la actualidad se difunde mucho ese mensaje, ¿no? Que a mí me lo han dicho a veces cuando he entrevistado, ¿no? A mujeres prostituidas, la idea de tengo un cuerpo, ¿no? Pues de ahí saco beneficio, ¿no? Esta idea sigue reproduciéndose y además con mayor banalización, porque parece que lo que ocurre en las redes sociales no tiene un impacto en la vida de las mujeres, cuando en realidad sí, ¿no? Por toda la sextorsión y todo la cantidad de violencia que luego reciben las mujeres a través de las redes sociales, ¿no? O sea, que tenemos que problematizarlo, y las redes, es un elemento fundamental que el feminismo no puede quedarse al margen, ¿no? Tanto en lo positivo, que creo que son muy ventajosas para movilizarnos. O sea, no se puede entender la cuarta ola sin el ciberactivismo, pero también tenemos que ver ese lado oscuro de las redes que nos siguen ubicando en ser cuerpo objetos y nada más. No, estoy completamente de acuerdo. ¿Había más preguntas? Sí. Octavio. Vale. Dos cuestiones que yo creo que están conectadas. Primero, ¿hasta qué punto estamos pervirtiendo, ¿no? La idea de la igualdad, incluso desde algunas políticas públicas, cuando no hemos desarmado la referencia básica de la masculinidad como el modelo del comportamiento exitoso, del modelo de productividad? Es decir, ¿hasta qué punto no estamos entrando en una perversión de plantearle a las mujeres que si quieren convertirse en sujetos protagonistas, triunfadores y empoderados, tienen finalmente que actuar como hombres, ¿no? Y por lo tanto asumir todo lo que conlleva ese mandato de masculinidad, que yo entiendo que no solamente nos penetra a los hombres, sino también a las mujeres, ¿no? Y luego, en conexión con esa pregunta, ¿hasta qué punto, porque es la percepción que yo tengo,
por mucho que el feminismo esté avanzando y haya avanzado sobre todo en las últimas décadas, finalmente el núcleo del poder, ¿no?, del poder con mayúscula, sigue siendo un núcleo, desde mi punto de vista, absolutamente impenetrable, ¿no? Es decir, sigue habiendo ahí toda una maraña, ¿no?, de pactos, ¿no?, de caballeros, ¿no?, que diría Celia Morós, ¿no?, esos clubes de hombres que son realmente los que están manejando el mundo, ¿no? Entonces, a mí me resulta muy curioso, por ejemplo, como en los últimos tiempos insistimos mucho, ¿no?, en el aumento de la presencia de las mujeres en los parlamentos, las cuotas, en las candidaturas electorales, pero realmente tenemos que preguntarnos, ¿el centro del poder está hoy en los parlamentos? ¿O de nuevo estamos utilizando los hombres la estrategia de decir, bueno, pues vamos a dejarle a las mujeres las migajas del poder, que tiene que ver, por ejemplo, con esas instituciones democráticas, cuando realmente sabemos que las manos que mecen la cuna están más allá de los parlamentos? Y ahí me parece que hay muy pocas manos de mujeres meciendo esa cuna. Sí, completamente de acuerdo. Yo antes decía que el feminismo había alcanzado, digamos, una hegemonía, ¿no?, en la sociedad, y estaba pensando sobre todo en la cultura, que ahora sí que ves en libros, películas, etcétera, una presencia femenina muy dominante, ¿no?, que ves cómo han cambiado las cosas, pero nunca podría decir lo mismo en el ámbito económico o en el político. Es decir, que ahí queda muchísima tela que cortar y efectivamente pues las mujeres están todavía en los márgenes de lo que es verdaderamente el poder. Claro, si lo vemos en perspectiva, lo que han conseguido las mujeres en los últimos años, pensemos que hace 50 años su presencia política era inexistente, prácticamente, ¿no? Y ahora, en cambio, con la discriminación positiva y con las leyes, etcétera, hemos conseguido que las mujeres ingresen en política y eso ha cambiado mucho las cosas. Yo recuerdo cuando... y muchos de ustedes lo recordarán, cuando ganó las elecciones Angela Merkel, y recuerdo un titular, no sé de qué periódico era, que era el Principito valiente, porque iba con aquel flequillo tal, y había un tratamiento completamente, digamos, frívolo y paternalista de una mujer que después demostró ser una grandísima política. Hizo la política desde otra perspectiva muy distinta, dentro de lo que, en fin, pues era la ideología conservadora de Angela Merkel, pero hizo políticas muy distintas de las que habían hecho sus antecesores, y creo que esta es una buena muestra de que el poder en manos de las mujeres puede hacer mucho. Nos queda mucho camino que recorrer y en ese sentido, claro, si nosotras nos dejamos engañar por el empoderamiento sexual, es decir, de considerar que porque nuestro cuerpo es nuestro, ahí se acaba nuestra lucha, estaríamos muy equivocadas. Pues las preguntas tienen tela también, pero bueno, sí que creo que lo que decías, que la masculinidad hegemónica sigue siendo la norma, ¿no? Tenemos que apelar a acabar con el androcentrismo, porque es verdad que las mujeres ocupan cada vez más cargos y llegamos a espacios en los que antes no había mujeres, ¿no? Y llegamos a más puestos en la universidad, también en los parlamentos y en diferentes espacios, pero es cierto que la norma, nos tenemos que adecuar a la norma masculina para llegar a esos espacios, y el ejemplo de Angela Merkel de alguna manera lo ubica ahí, ¿no? Las mujeres que llegan o que tienen mayores cuotas de poder son aquellas que se mimetizan con las formas de poder masculinas, ¿no? Y, o sea, tradicionalmente masculinas, ¿no? Y podemos fijarnos también en Margaret Thatcher o en otras mujeres que han alcanzado niveles de poder que no han alcanzado previamente ninguna otra, ¿no? Es decir, que tenemos que romper con el androcentrismo y con que esa sea la norma, ¿no? Y para eso hay que transformarlo todo, es que pedimos transformarlo todo. Y acabar también con lo que comentabas de los pactos entre caballeros, ¿no? Que tú lo problematizas muy bien, ¿no, Octavio? O sea, acabar con esas redes también informales, ¿no? Que se tejen, porque no es solo a nivel formal. Tenemos cuotas, hay igualdad reconocida, ¿no? Pero sin embargo la desigualdad se sigue reproduciendo y tiene mucho que ver con todas las normas informales que siguen llevándose a cabo
entre ellas todos esos pactos entre caballeros, ¿no? que se realizan, esa confraternización masculina que hace que los hombres tengan también más posibilidades de tener mayor influencia y de ser más reconocidos en, pues si hablamos de los partidos políticos, ¿no? que es los partidos políticos, los sindicatos o esas formas de hacer política más tradicionales que están más masculinizadas, ¿no? Pero sí que es cierto que las mujeres han llegado a más espacios como los espacios deliberativos, ¿no? Los parlamentos, han roto muchos techos de cristal. Lo que falta es llegar a los espacios ejecutivos, ¿no? No hemos tenido ninguna presidenta del Gobierno y son contadas, ¿no? Las experiencias de presidentas del Gobierno, y lo que me gustaría a mí también pensar es que rompamos techos de cristal sin que haya mujeres que se queden en los suelos pegajosos, ¿no? Que esto es importante, ¿no? Que sigamos llegando a espacios vetados previamente para las mujeres, pero sin olvidar a las mujeres que no tienen ni se imaginan, ¿no? Y que ni me incluyo, ni nos imaginamos, ¿no? En esos espacios, ¿no? Mujeres que están en una situación de precariedad, de vulnerabilidad, ¿no? En esos suelos pegajosos que es uno de los conceptos feministas, ¿no? contemporáneos que tenemos que reivindicar, ¿no? No solo romper techos de cristal, sino ser capaces de despegar a todas las mujeres de esos lugares de mayor precariedad. Y ahí, hablando de los suelos pegajosos, de los techos de cristal, ponía sobre la mesa esta idea de que el auténtico poder hoy en día está en las grandes corporaciones, y yo ahí no sé si las mujeres, si soy favorable a que lleguen o no, porque creo que el capitalismo se nutre del patriarcado y el patriarcado del capitalismo, y favorecen, ¿no? la explotación de las mujeres en diferentes sentidos, tanto laboral como sexual, ¿no? Y abogaría por transformarlo también todo, ¿no? Y quizá tendríamos que potenciar los pactos entre damas, ¿no? Qué bien suena, Ana. Bueno, creo que el micro está por allí. Gracias, Elena. Buenas tardes. Bueno, dos cosas puntuales. La primera, dar gracias por esto de recalcar lo difícil que es ser feminista y de todos los cuestionamientos que debemos hacernos a diario, porque realmente no es fácil. O sea, no es fácil todos los días cuestionarnos todo, sobrepensar si estamos actuando bien o no. Y segundo, quería preguntarles a ustedes cómo sienten esta brecha de un poco la teoría y la práctica, ¿sí? Porque siento que en muchas áreas el conocimiento va allá, pero todavía yo siento que estamos acá, en cosas pequeñas. Por ejemplo, en los últimos meses que estuve en Colombia, trabajé en un estudio que estaba buscando cómo evaluar la prevalencia de violencia en mujeres. Y es increíble que de 5, por ejemplo, que les hice la entrevista, 4 estaban sufriendo de violencia. Pero estas cosas no se conversan, no se hablan, ¿sí? Y entonces yo siempre digo como, bueno, entonces acá estamos en, digamos, un poco como este espacio tan bonito, pero es que allá esta información no se tiene, ¿sí? O ¿cómo hacemos para disminuir esta brecha tan grande de verdad con las mujeres que no tienen acceso a la información, porque es un privilegio, o sea, la información es un privilegio. Entonces, no sé ustedes cómo sienten esa brecha, si sienten que está, o de verdad estamos todos acá, siempre me cuestiono mucho eso. Pues muchas gracias también por ponerlo sobre la mesa, porque es verdad que la información es un privilegio, ¿no? Y poder estar aquí es un privilegio hoy, ¿no? Que tenemos, que debería ser un derecho, pero es verdad que es un privilegio frente a todo lo que hay fuera, ¿no? Y lo que planteabas respecto a la teoría y la práctica, es fundamental aterrizar las teorías, ¿no? Y hacerlas, y que a las teorías no les falte calle, ¿no? Y una cuestión que tenemos hoy en día también positiva, vinculándolo con las redes sociales y con la cuarta ola, es que hay muchísima más divulgación feminista que en otros contextos, ¿no? Es mucho más fácil acceder a textos feministas, a mensajes en las redes sociales, a vídeos en TikTok donde se explica el feminismo, y creo que eso favorece, ¿no?, a que el feminismo
se difunda mucho más y sea mucho más accesible para personas, eso que, como decía Marta, que no han leído a Simone de Beauvoir, porque no es necesario para ser feminista ni leer a Simone de Beauvoir, ni enredarse a leer a Donna Haraway, a Kate Millett, ¿no? o mucho menos a Judith Butler, que necesitas casi un doctorado, ¿no? Para entenderla. O sea, que el feminismo es lo que vamos haciendo entre todas, ¿no? La teoría la necesitamos ese corpus teórico para profundizar, para tener conceptos que antes no teníamos que den sentido a esos problemas, ¿no? A esas opresiones, pero el feminismo lo vamos haciendo entre todas. Y yo que tengo madre y abuela andaluza, ¿no? Me gusta también reivindicarlo a las mujeres andaluzas. Y mi abuela era feminista, mi madre era feminista sin nombrarse, sin saberlo, pero porque tenían una forma de llevar a cabo su vida. También tenían mucho machismo, ¿no? Pero en muchas cuestiones eran muy avanzadas y mujeres súper poderosas, ¿no? Y esto es importante destacarlo siempre, ¿no? Que no hace falta tener una tesis doctoral en feminismo ni haber leído a grandes teóricas, sino llevar a cabo la práctica feminista y también reconocer ese trabajo minucioso de aquellas que trabajáis en contextos como puede ser en Colombia, ¿no? Trabajando con mujeres muy diversas y llevando también a cabo esa praxis feminista, ¿no? Y acercando el feminismo a mujeres que no tienen acceso a la academia, ¿no? Y creo que es necesario porque el feminismo también no tiene que estar solo en la academia, ¿no? No nos podemos quedar solo aquí, por eso este diálogo entre la universidad y el resto de la ciudad es fundamental, ¿no? Tejer puentes siempre y tampoco eso, que el feminismo tampoco sea academicista y elitista, que a veces pasa, ¿no? Sino acercarlo a los barrios y a un lenguaje accesible, ¿no? Bueno, pues tenemos que terminar ya. Vamos a dar la última palabra que le ha pedido Sara Pinci. Bueno, no, yo era solo para hacer otra pregunta. Yo soy una espectadora y cerrar, ¿vale? Bueno, cerrar sí, después. Me ha encantado, ante todo, daros las gracias. Me ha encantado muchísimo esa primera jornada y promete muy bien toda la serie. Estoy muy contenta. Y hablando de lo que estáis hablando, del tema de intentar ocupar puesto para cambiar la realidad, ¿no? Yo estoy aprendiendo, yo me pongo como alumna en ese momento, aprendiendo. Lo que intento esforzarme es, a través del poco poder que las personas ejercen, reproducir, cambiar lo que son las dinámicas, ¿no? La dinámica, poder organizar desde un punto de vista más horizontal, cambiar lo que es el sistema y relacionarse. Y de allí también hablábamos de un ¿cómo decir? Una autocrítica, ¿no? Desde el feminismo. No sé si vosotras, que tenéis más experiencia, habéis visto dentro del movimiento feminista y dentro de dinámicas patriarcales de poder, ¿no? Hablamos de empoderamiento, pero el problema que se nota mucho es cómo deconstruir ese poder y poder realmente trabajar en red, ¿no? Entonces, ¿cómo poder luchar en ese sentido, ¿no? Y avanzar hacia ello? ¿Hay una fórmula para ello? Claro, yo creo, evidentemente no hay ninguna fórmula y la naturaleza humana es muy diversa, las mujeres también, habrá muchísimas mujeres dominantes, ambiciosas, que pueden adoptar actitudes más patriarcales que otras. Yo lo que creo es que yo creo muchísimo, digamos, en el ejemplo de las personas, ¿no? Que a veces, claro, quieres cambiar el mundo, esto es excesivo, pero tú sí que puedes hacer pequeñas cosas en tu relación con el mundo, ¿no? Entonces, yo creo mucho en el ejemplo de las personas. Es verdad que habrá gente que tendrá comportamientos más patriarcales, pero si tú procuras no tenerlos, yo creo que este es el paso que tenemos que dar, ¿no? Porque, claro, no podemos cambiar la psicología de las personas. Entonces, ese empoderamiento puede tener efectos perversos, ¿no? Pero, por otra parte, la ambición es legítima. Pues, ¿qué digo yo? Pues yo creo que, o sea, la pregunta es que es muy pertinente porque además vivimos en un momento en el que es muy necesario cuestionarnos a nosotras mismas cómo nos relacionamos con el poder, ¿no? Necesitamos que más mujeres lleguen a puestos de poder y, bueno, y enlazan un poco con lo que comentaba también Octavio Salazar, pero cuestionar cómo ejercemos también ese poder y tú has puesto sobre la mesa la idea de la horizontalidad, ¿no? Yo creo que una forma de
llevar a cabo relaciones en puestos de poder desde una perspectiva feminista tiene que ver con la horizontalidad, ¿no? Y con la no imposición, sino el reconocimiento, el diálogo y relacionarnos desde otro punto de vista y hacer feminismo también en la praxis, ¿no? Y esto tiene que ver con ir haciendo y errando, ¿no? Porque no hay respuestas, ¿no? No hay una varita mágica para decir cómo tenemos que hacerlo, pero sí cuestionar cómo se ejerce ese poder, ¿no? Y cuestionarlo todos los días, ¿no? Sin torturarnos, ¿no? Pero sí ser conscientes de esas dinámicas patriarcales y cuándo caemos en ellas, ¿no? Y esto tiene que ver, ocurre en los espacios más poderosos, ¿no? O los parlamentos, pero también ocurre, por ejemplo, en las universidades, ¿no? Cómo nos relacionamos las académicas dentro de la propia institución, que es una institución muy jerárquica, con unas dinámicas de poder que podríamos decir que a veces son casi medievales, pero que entroncan con la alta competitividad neoliberal, ¿no? Que nos somete a una exigencia y a una carrera que a veces hay luchas por el poder intestinas, ¿no? En las que incluso las mujeres y las feministas se ven envueltas, ¿no? Y creo que es necesario para transformarlo, transformar también nuestra mirada y nuestra relación con el poder, y ya que estamos en una universidad creo que lo necesitamos, ¿no? Para transformar también la universidad, acabar con el androcentrismo que hay en las universidades, que sigue estando muy presente, y que las mujeres lleguen a cuotas de, o sea, tener poder también real dentro de las universidades, que son ese espacio, ¿no? de reflexión, de pensamiento crítico que tenemos que seguir reivindicando hoy en día. Y yo quiero cerrar al hilo de una de las preguntas sobre, no me enrollo, lo prometo, bueno, o casi, pero la pregunta sobre si se despolitiza el feminismo al hacerlo más mainstream. Creo que siempre que un movimiento se vuelve más amplio, hay fuerzas que tratan de despolitizarlo, ¿no? Y vemos como pues, empresas que explotan a mujeres en Bangladesh pues hacen camisetas de soy feminista, ¿no? Que eso que tiene de feminista, nada, pero vemos como desde ahí se despolitiza. Y en cuanto a las jóvenes, yo creo que lo que plantean, ¿no? O las mujeres más jóvenes, lo que plantean es algo que necesitamos también, ¿no? O como diría Benedetti, esto de defender la alegría, incluso de la alegría, pero seguir defendiendo la alegría, ¿no? Sin caer en que se quede solo en la mera superficie, ¿no? Sino acompañarlo de la reflexión. Pero creo que es necesario reivindicar desde la rabia, pero también poniendo algo de alegría, porque si no nos venimos muy abajo, ¿no? Y necesitamos seguir teniendo fuerza porque el camino es muy largo, ¿no? Y porque de alguna manera también hay que decir que al patriarcado les molesta mucho que las feministas seamos felices, así que hay que reivindicar la alegría. Bueno, soy muy fan de este final, gracias Beatriz, con autocrítica universitaria y con una reivindicación de la alegría no podemos terminar más en alto. Quiero deciros que da gusto conversar con vosotras, de verdad, qué bien pensáis, qué bien lo expresáis, gracias por esta tarde tan cívica, sin actitudes ni palabras que incomoden a nadie, entrando a fondo en cuestiones muy peliagudas de la sociedad actual. Gracias Ana Caballé, gracias Beatriz Ranea, a todos vosotros, vosotras, gracias también por participar, por vuestras preguntas, por vuestras opiniones. Os pedimos perdón por esto de la técnica del principio, los micrófonos se han comportado como el patriarcado, han intentado silenciarnos, no lo han conseguido. Muchas gracias a todos y hasta la próxima sesión de Feminismo o Feminismos de la Teoría de la Acción. Hoy, la próxima sesión, no vayáis, es el día 29 con Soledad Morillo, Blanca Rodríguez y modera a nuestro querido Octavio Salazar, y es de los pactos de caballeros a la democracia paritaria. Os esperamos a la misma hora, al mismo sitio.